Buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar sobre APLB. Un gusto poder compartir estos espacios de educación médica con ustedes para hablar sobre alergia a la proteína de leche de vaca, la alergia más frecuente en la infancia y también la que tiene una base bien interesante que es la disbiosis intestinal. Los invito a todos a que dejen todas las preguntas en el chat. Mi nombre es Karen Jiménez, soy nutricionista dietista, parte del área médica de Noni Nutricia, y hoy es un gusto darle paso a la doctora Ailín Carías, nuestra ponente de hoy. La doctora Ailín es gastroenteróloga pediatra, también hace parte del grupo de soporte nutricional pediátrico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es profesora asociada de la Universidad de los Andes, coordinadora del Working Group de Dificultades Alimentarias del ASPSGAN, la expresidenta del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, COLGAM, y miembro de instituciones como LABSGAN, NAPSGAN y EBSGAN. Doctora, un gusto tenerla hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, y sobre todo muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por darnos este espacio para la difusión y para la educación médica continua en un tema tan interesante, tan frecuente y sobre todo tan controvertido, porque hay momentos de mucha controversia en alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Entonces, siendo así, voy a compartir mi presentación para que empecemos y los estimulo para que por favor dejen sus preguntas porque seguro las tendremos presentes al final de la presentación. Entonces, voy a compartir mi presentación directamente. Aquí estoy yo. Entonces, una de las principales preocupaciones cuando hablamos de alergia a las proteínas de leche de vaca es decimos, ¿qué es lo que hace que tomemos la decisión para decidir qué tratamiento vamos a colocar desde el punto de vista nutricional, que a final de cuentas es lo que verdaderamente es la alergia a las proteínas de leche de vaca? Es un manejo totalmente nutricional. Y la evidencia no solamente nos orienta a lo que es la elección, sino lo que es, sin dudas, la primera elección. Y la primera elección en muchas oportunidades puede estar guiada por la disponibilidad o puede estar guiada por una percepción o algo que yo conozco. Y durante estos próximos 45 minutos vamos a hablar exactamente de cómo podemos tomar la decisión que esté basada en la evidencia y sobre todo que tenga el respaldo científico que acompaña a cada uno de nuestros pacientes. En relación a mis conflictos de interés, yo tengo pues honorarios por esta conferencia, por Danone Nutricia, y además soy asesora científica para múltiples laboratorios relacionados al diseño de fórmulas infantiles, pero adicionalmente también trabajo como asesora científica de múltiples sociedades científicas, como la Sociedad Latinoamericana y la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Quiero que sepan que esta conferencia está diseñada exclusivamente con hechos científicos y medicina basada en la evidencia. Para la generación de algunas imágenes hay uso de inteligencia artificial, pero la presentación está hecha al 100% por seres humanos, la construimos en conjunto, Juan Pablo Riveros y yo, entonces con mucho gusto la vamos a compartir con ustedes. Empecemos por el principio y como decimos, cuando pensamos en alergia de proteínas de leche de vaca, siempre decimos hay que quitar la leche. Y en eso se basa la dieta de eliminación aislada. Es saquemos la fuente, saquemos este aislado, pero la verdad es lo que hemos aprendido es que esto, sin lugar a dudas, tiene una repercusión familiar significativa y sobre todo una repercusión en la calidad de vida de las madres lactantes. ¿Okay? Entonces, cuando yo pienso en una mamá que tiene que seguir una dieta sin proteínas de leche de vaca, tenemos que saber que estamos dándole un componente de limitación social importante. Pero no solamente eso, sino que nos estamos quedando cortos en relación a lo que es parte del problema asociado a alergias de proteína de la leche de vaca, que es la microbiota. En la microbiota, cuando no la tomamos en cuenta dentro de esta estructura, estamos haciendo un trabajo incompleto. Pensando en manejo terapéutico, tenemos que considerar que tenemos que restaurar una microbiota que está alterada y está disbiótica asociada a la alergia a proteína de leche de vaca. Y sin lugar a dudas, tenemos que ir mucho más allá de sencillamente una dieta de eliminación. ¿Okay? Es por eso que les traje a colación y para que hablemos de Gabriela. Gabriela es una paciente de nuestra consulta que tenía 4 meses de edad y consultó con una sospecha de alergia a las proteínas de leche de vaca. El escenario, una bebé
que había pasado por 4 fórmulas anteriormente, aproximadamente en 3 semanas habían hecho 4 cambios de fórmula, persistía con distensión abdominal, evacuaciones completamente líquidas, con moco, con sangre, y a pesar de que había este cambio constante y en búsqueda de una solución, no lograban sencillamente manejar a la paciente. Había muchísima ansiedad, había muchísima preocupación y sobre todo la angustia de qué es lo que verdaderamente vamos a poder hacer. Y Gabriela es la paciente de todos los pediatras que tenemos en consulta. Es una niña que, aunque está creciendo bien, hay persistencia de los síntomas clínicos. Entonces, por favor, Fernanda, te pido que compartamos la primera pregunta con el público, porque quiero preguntarles a ustedes, en el caso, en su práctica clínica, si estamos hablando de una paciente que consulta porque tiene evacuaciones con sangre, tiene dificultad para la ganancia de peso, en el contexto de una familia altamente alérgica y rinítica, y tenemos la sospecha clínica de una alergia a las proteínas de leche de vaca, su primera elección, ¿cuál es? Y se las leo. Opción A, una fórmula extensamente hidrolizada. Opción B, una fórmula de aminoácidos. Opción C, una fórmula hidrolizada de arroz. Opción D, una fórmula parcialmente hidrolizada. Les repito el contexto, es una paciente que tiene evacuaciones con moco y con sangre, rechaza un poco los alimentos, está creciendo bien y viene de una línea familiar que es altamente alérgica y atópica. Entonces, mientras están en la pregunta, yo reviso cuáles pueden ser en estos momentos los potenciales respuestas que ustedes me pueden ofrecer, porque sin lugar a dudas, esta primera elección puede tener un espacio ideal, pero también puede tener un espacio de disponibilidad. Es decir, lo que yo tengo directamente en mi hospital o lo que yo tengo disponible frente a la mano. Entonces, veamos qué contestaron ustedes. Dijeron, el 78% dije que su primera opción es una fórmula extensamente hidrolizada. Luego tenemos el fórmulas de aminoácidos hablan de aproximadamente un 5%, fórmulas hidrolizadas de arroz un 5% y una fórmula parcialmente hidrolizada un 13%. Mira qué interesante este espacio porque es un lugar específicamente para discutir. Entonces, esto es lo que pasa normalmente. Hay una realidad clínica que está llevada por la variabilidad de cada uno de los profesionales de la salud y el cambio. ¿Okay? Hay un punto que quisiera hablar en este momento. Cuando estamos hablando de una sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, cualquiera de las opciones que van orientadas hacia modificación total de la proteína tienen valor. Lo que no debe estar es una fórmula parcialmente hidrolizada. Una fórmula parcialmente hidrolizada no es el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca. Y esto tenemos que tenerlo de primer punto, porque como yo pienso en el diagnóstico de alergia a las proteínas de leche de vaca, yo tengo que dar un tiempo y tengo que dar una brecha para poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico de alergia a las proteínas de leche de vaca, y aquí me voy a tener un par de minutos, es meramente clínico y está enfocado en lo que es el retirar las proteínas de la leche de la vaca de la dieta materna, si es una mamá que está amamantando de forma exclusiva o mixta, o utilizar una fórmula, en el caso de manifestaciones leves a moderadas, extensamente hidrolizada, para poder evaluar la respuesta clínica. Después de que se instauró el tratamiento, hay que reintroducir los lácteos en la dieta materna y hay que iniciar nuevamente una fórmula convencional, es decir, con proteína de leche de vaca intacta, para ver si se reproducen los síntomas. Entonces, esto es importante porque es lo que verdaderamente nos va a dar el diagnóstico. ¿Y qué sucede en el manejo? En el manejo hay un tema de unas expectativas irreales en relación a la mejoría por parte de cuidadores y muchas veces por parte de los profesionales que llevan, sin lugar a dudas, a cambios innecesarios en la fórmula ante la primera fluctuación clínica. Entonces, vamos cambiando con una rapidez impresionante y los niños no mejoran adecuadamente. Entonces, porque el gran problema, el gran reto es que pensamos que la persistencia de los síntomas va ligado directamente al fracaso terapéutico. Y esto es lo que ocurre. Como papá, como mamá, uno espera que saliendo de la consulta ya no sangre más, o ya empiece a crecer perfectamente, o ya no tenga más vómitos, reflujo y cólico.
Y la verdad es que la realidad biológica es gradual, porque el intestino delgado y la modulación de la microbiota, que es lo que vamos a hablar en este momento, requiere una intervención constante y sostenida para poder dar el desenlace clínico que yo espero como profesional y como padre. Porque aquí vemos lo que es el sello típico de alergia a las proteínas de leche de vaca. Hay una disminución drástica de las bifidobacterias, con un aumento de las proteobacterias, hay un perfil proinflamatorio sistémica y hay una reducción en la producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué me genera esto? Un aumento en la permeabilidad intestinal. Pasa entonces toda mi barrera intestinal que la tengo en este espacio directamente con todas mis vellosidades y mi borde en cepillo, se altera, favorece el paso de mayor cantidad de alergenos. Esto me genera una respuesta de células dendríticas con una diferenciación hacia TH2, una degranulación de la inmunoglobulina, de las células B y la producción de inmunoglobulina E específica. Hay más mastocitos, se libera histamina y está aumentadísima la respuesta inflamatoria. Este espacio es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que la modulación y la intervención directamente en esta respuesta inflamatoria es lo que hace que se quiebre la tolerancia inmunológica en cada uno de mis pacientes. Y así les hago la segunda pregunta a ustedes, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar desde el punto de vista de fisiopatología. Por favor, Fernando, me pones la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿el impacto en la microbiota intestinal es un factor que ustedes actualmente consideran al escoger una fórmula para el manejo de alergia a las proteínas en leche de vaca? La opción es A, sí, B, no, y la C, no estoy tan claro o no estoy tan clara. ¿Okay? Aquí el punto que veamos es, muchas veces cuando hablamos de alergia a proteínas de leche de vaca, hay dudas en la forma en la cual yo tengo que hacer la aproximación. Sin lugar a dudas, en el manejo diagnóstico y en el manejo terapéutico, la primera intervención va orientada a eliminar las proteínas alergénicas, es decir, las proteínas de la leche de la vaca, pero entendiendo que tenemos que tomar un paso más allá, consideran que esto puede ser necesario, consideran que esto podría llegar a ser importante. Entonces, ustedes están contestando en un 71% sí, en un 9% dicen que no, y el 20% no estoy tan claro. Me encanta que tengamos estos espacios porque justamente esto es lo que vamos a aclarar en este espacio. Siendo así, tengamos que mi diana terapéutica principal, como yo estoy hablando en manejo de alergia a proteína de leche de vaca, es la microbiota intestinal. Yo necesito hacer una intervención clara y sencilla que va orientada a la regulación inmune, a restaurar la barrera intestinal y a controlar esa inflamación. Sin lugar a dudas, aquí como tenemos en un primer punto, cuando yo elimino las proteínas que están haciendo daño, estoy haciendo un control de la inflamación intestinal. Pero para hablar de integridad de barrera, regulación inmune y más allá, regulación de la disbiosis y el proceso proinflamatorio, necesito ir un paso más adelante. ¿Y cómo lo hago? Entonces, empezamos claramente con la evasión antigénica. Eliminamos las proteínas de leche de vaca. Pero ahora vamos a hacer una modulación eficiente desde el punto de vista biológico. ¿Para qué? Para promover la tolerancia. Queremos niños que superen la alergia y corten la cascada inflamatoria que va a favorecer esta escalera atópica que ustedes también conocen, que termina siendo asma, dermatitis atópica y enfermedades más adelante. Entonces, mis cuatro pilares van a ser el control antigénico, el impacto inmunológico para que haga tolerancia a largo plazo, la modulación microbiana favoreciendo un estado eubiótico. ¿Para qué? Para que al final eso se traduzca en resultados clínicos, que es lo que yo soy capaz de ver directamente en el síntoma y en el impacto en la salud del lactante. Es así que pasamos entonces a la primera elección cuando estamos hablando de alergias a proteínas de leche de vaca, leves a moderadas. Una fórmula extensamente hidrolizada que tenga una reducción garantizada de la antigenicidad, porque estamos hablando de disminución de peso molecular con una resolución clínica documentada. Pero lo cierto es que no todas las fórmulas extensamente hidrolizadas son biológicamente equivalentes.
porque son diferentes en su capacidad para influir en los mecanismos inmunológicos y microbiológicos. Yo estoy convencida que nutrir es mucho más que dar energía, es influir en mecanismos biológicos para el resto de la vida de nuestros pacientes. Es por esa razón que la investigación científica ha ido orientada en desarrollar componentes similares a los de la leche humana que permitan que se pueda romper esa brecha en los bebés que lamentablemente no van a ser amamantados. Eso incluye entonces la ingesta de prebióticos, la ingesta de probióticos, de simbióticos, de sustratos selectivos. ¿Para qué? Para que compitamos con ese espacio y llegamos a un metabolismo que permita una respuesta inmunomoduladora. Entonces, la pregunta es cerrada para mí. Me la pregunté, yo dije, si la microbiota participa en la tolerancia inmunológica, ¿puedo yo modular esta microbiota a través de la nutrición? Y la respuesta es sí, lo puedo hacer, porque somos lo que comemos. Y en el bebé que recibe lactancia humana de forma exclusiva, tenemos todas las respuestas y tenemos además las herramientas para poder regular esta modulación de forma efectiva. Ahí tenemos entonces nuestra combinación perfecta, porque tenemos un arsenal que es terapéutico. Y este es el modelo ideal, que es el modelo de lactancia, que tiene prebióticos, probióticos, simbióticos y, por supuesto, oligosacáridos de la leche humana. Y esto permite que ese estado disbiótico se maneje de una forma muchísimo más efectiva. Como les contaba, inspirado en la composición de la leche materna, leche humana, entonces la industria de los sucedáneos de la leche humana ha desarrollado biocomponentes similares que permiten acortar esa brecha, porque cuando el bebé puede recibir lactancia humana, es maravilloso y una gota de leche humana es mejor que ninguna gota de leche humana. Pero en el contexto en el que sabemos la realidad que vivimos, en los cuales las mamás vuelven a trabajar a los 3.5 meses de su bebé y que solamente el 30% van a recibir lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de edad, tenemos que decir cómo acortamos esa brecha. Entonces, entre el bebé que está siendo amamantado de forma exclusiva y tiene todos los beneficios y el bebé que por una razón u otra debe recibir una alimentación mixta o exclusivamente con sucedáneos de la leche materna. Y es por esa razón que se generaron el desarrollo de biocomponentes con características similares a las de la leche materna. Y fíjese que ahí se basa la evidencia. Y les traje este estudio que es de Nutrients del 2023, en el cual ustedes pueden ver en un extremo todo lo que los niños que reciben lactancia humana y que tienen alergia a las proteínas de leche de vaca se comportan de forma natural. Lo van a ver entonces desde el extremo superior izquierdo con todas las respuestas de las antimicrobianas de inmunoglobulina A secretora, lisozima, lactoferrina, la presencia de más de 200 cantidades de oligosacáridos de la leche humana, con una microbiota que va a predominio de bifidobacterias y de lactobacilos, una producción de ácidos grasos de cadena corta y metabolitos que pasan a la barrera intestinal, permitiendo la maduración del epitelio y sobre todo esta inmunomodulación con una respuesta regulatoria y verdaderamente una mejor defensa ante patógenos y ante toxinas. ¿Qué hicieron en este estudio? Hicieron esta evaluación, compararon a los niños que recibían leche humana con alergia a las proteínas de leche de vaca y los compararon con aquellos que recibían fórmulas infantiles con diferentes combinaciones, con prebióticos sintéticos como GOS, FOS, oligosacáridos de la leche humana, probióticos como Bifidobacterium lactis BB12, B como Lactobacillus reuteri DSM 17938, como Bifidobacterium infantes 1M1, como Lactobacillus rhamnosus yayi. Además de eso, hicieron una evaluación con simbióticos, comparando Bifidobacterium breve, M16B más GOS y FOS en diferentes escenarios y con postbióticos. Y lo que evaluaron fue este cambio en la microbiota de los niños que tienen alergia a las proteínas de leche de vaca, aumentando la proporción de bifidobacterias. Entonces lograban de una manera comprobar cómo podíamos verdaderamente romper esa brecha que ya sabemos de la inflamación asociada a alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Explorando entonces el beneficio de los simbióticos, dijimos, bueno, entonces los simbióticos, ¿qué efectos cumplen? Entonces, mejoran la microbiota intestinal,
favorecen un adecuado crecimiento, tienen un impacto en las infecciones, tienen efectos en los costos de salud y promueven la tolerancia inmunológica. Vamos a hacer una pausa para hacer un recorderis en general, que estoy segura que ustedes lo saben. Prebiótico, el sustrato, es decir, la comida del probiótico, que es el microorganismo vivo que en cantidades adecuadas da un efecto beneficioso para la salud. Cuando yo uno un prebiótico con un probiótico, tengo un simbiótico que viene de sinergia, porque uno potencia la actividad del otro. Y tenemos los posbióticos, que son microorganismos inanimados, es decir, que ya no están vivos, que también dan en cantidades apropiadas un efecto adecuado y positivo para la salud. Sin embargo, entendiendo estos conceptos, no todas las cepas de bifidobacterias son igual de capaces de utilizar los oligosacáridos de la leche humana. Y hay suficientes estudios, como este ocurre de Laursen del 2021 y también de Mills del 2023, en el cual hablaban de la capacidad aumentada de bifidobacterias brevis para utilizar los oligosacáridos de la leche humana como sustrato para la producción de ácidos grasos de cadena corta, específicamente butirato. Entonces, hubo una primera intervención estudiada que decimos, bueno, si sabemos que en el estado disbiótico, alergia a las proteínas de leche de vaca, yo tengo un aumento en la proporción de proteobacterias y menos bifidobacterias, vamos a dar bifidobacterias. Y vamos a dar entonces bifidobacteria en breve, M16B, adicionado entonces a una fórmula extensamente hidrolizada para el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca. ¿Y cuál es la premisa? Es la bifidobacteria más abundante, tiene una respuesta específica y tiene una eficacia demostrada. Y sobre esos estudios vamos a avanzar. ¿Qué es lo que hace Bifidobacteria breve M16B? Este estudio, que fue publicado en el año 2019, describió las propiedades antiinflamatorias en todo el sistema digestivo, la restauración de las uniones estrechas en el intestino delgado, demostrando una protección contra enterocolitis necrotizante, además propiedades antialérgicas, evidenciando que disminuía los síntomas del asma, alergias alimentarias y respiratorias, y además disminuyendo los niveles de inmunoglobulina E, restaurando un equilibrio de la respuesta TH1 y TH2. Entonces, esto mostraba la evidencia directamente en lo que es de breve adicionado en las fórmulas para el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca. Y así actúa directamente, cambia la señalización buscando una menor inflamación, promoviendo que se restauren las uniones estrechas para favorecer la tolerancia inmune. Entonces, este modelo de protección intestinal, que se evidencia también en enterocolitis necrotizante, se puede traspolar también a alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Y fíjense cómo linda es esta imagen, que es como a mí me encanta porque parece como el mundo. Y se ve directamente qué pasa con los desórdenes alérgicos en el extremo para ustedes izquierdo de la pantalla. Y del lado derecho, la suplementación con M16B, B breve, M16B. Entonces, miren cómo cambia la regulación de los factores proinflamatorios como interleuquina 4, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, la degranulación del eosinófilo en la respuesta alérgica. Y cuando empieza la suplementación con M16B, entonces vemos una disminución de la respuesta a interleuquina 4 a interleuquina 5 para promover una respuesta de tolerancia y que haya mejor solución de la parte alérgica. Adicionalmente, como decíamos, bueno, ya tenemos un probiótico, vamos a tener ahora un prebiótico. Y cuando se habla de prebióticos, tenemos la adición entonces de galacto-oligosacáridos y fructo-oligosacáridos en una relación específica que es de 9 a 1, que lo que hace es favorecer la diversidad y la funcionalidad de los oligosacáridos de la leche humana, actuando en sinergia con B breve, 16B, para maximizar la modulación microbiana. Y entonces les traigo este estudio que fue publicado en el 2009 en Allergy, en el cual hablaba del beneficio de GOS-FOS en esta proporción específica en la incidencia de dermatitis atópica, 9.8 frente al 23% en niños que recibían esta mezcla, en las concentraciones de anticuerpos, cómo aumentaban las proporciones de bifidobacterias y tenían menos infecciones respiratorias y menos ciclos de antibióticos. ¿Okay? Adicionalmente, entonces tenemos el estudio Askin que hablaba directamente de restaurar la diversidad y tenía una fórmula de aminoácidos con simbióticos y una que no tenía simbióticos, evidenciando lo que esperábamos claramente, un aumento en la diversidad bacteriana y niveles más altos de bifidobacterias en los que tenían simbióticos.
Este estudio clínico que fue publicado por Sorensen en Nutrients en el 2021 hablaba justamente de esto. Era una fórmula de aminoácidos comparándola con la misma fórmula de aminoácidos por con el uso de simbióticos. Entonces, tenía adecuadas concentraciones de Bifidobacterium breve M6B en materia focal, con menos uso de antibióticos y menos medicación. Al final, esto se traduce entonces en lo que son impactos económicos tanto para la familia como para el sistema de salud. Esto es un estudio que les traje, que es un resultado del mundo, es un estudio del mundo real, en el cual teníamos una fórmula extensamente hidrolizada, más simbióticos en el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca. Este estudio fue publicado por Soria en el 2023 y lo que mostró en este resultado fueron 61% menos de síntomas gastrointestinales y atopía en los niños que tenían alergia a las proteínas de leche de vaca, que estaban siendo que utilizaban una fórmula extensamente hidrolizada más el uso de simbióticos, es decir, B breve asociado directamente a GOS y FOS en proporción de 9:1, más de un 90% de mejoría clínica global, más de un 55% de mejoría de la calidad de vida y una disminución del uso hospitalario mayor al 70%. ¿Okay? Adicionalmente, entonces también evaluaron lo que era la mejoría en la resolución de los síntomas. Dijeron, bueno, la severidad de los síntomas cambió drásticamente en un mes de tratamiento. ¿Okay? Estamos hablando de 95.4% de mejoría o resolución de los síntomas. Y comenzamos el COMIS, que es un score también para evaluar la alergia a proteína de leche de vaca, y vemos todos los síntomas que vemos acá, como son regurgitación, vómitos, cólico, constipación o diarrea, llanto y disconfort asociado todo a alergia a las proteínas de leche de vaca. Vemos una diferencia en los síntomas cutáneos, una mejoría en los 7 días y gastrointestinales de los 8 a los 9 días. Entonces teníamos esta combinación de una fórmula extensamente hidrolizada asociando directamente una combinación simbiótica. Y entendiendo lo que teníamos ya, entonces teníamos un probiótico de breve 16B, teníamos un prebiótico con GOS-FOS en una adecuada proporción que completaba el escenario. Ustedes ya lo saben, las respuestas eran los oligosacáridos de la leche humana. Y brevemente, los oligosacáridos de la leche humana son moduladores biológicos, ¿ok? A grandes rasgos, sialilados, fucosilados y acetilados es un sustrato metabólico. Y a mí me encantan porque los oligosacáridos de la leche humana tienen algo fantástico y es que son capaces de utilizar de forma selectiva las bifidobacterias. Entonces, las bifidobacterias se alimentan exclusivamente de los HMOs. Entonces, tenemos el sustrato perfecto para el probiótico que necesitamos, que es una mayor proporción de bifidobacterias. Pero no solamente eso, sino que además tienen un trabajo fantástico que es el efecto en señuelo. En señuelo quiere decir que son capaces de encapsular ciertos virus y bacterias para que no pasen y no colonicen al paciente. Entonces, es un efecto antiinfeccioso. Además de eso, se encargan de favorecer el desarrollo inmunológico y el desarrollo cerebral, cambiando esa proporción de respuesta proinflamatoria por una respuesta antiinflamatoria. Entonces, cuando tomamos en cuenta que es el componente sólido más abundante en la leche materna, que además toda la leche humana va a tener HMOs, suena completamente lógico que se agregue en la modulación de una fórmula para el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca y de esa forma acerquemos más esa brecha biológica que existe claramente entre un bebé que recibe lactancia humana y el que tiene que recibir un sucedáneo. Recordemos claramente, para que no haya dudas, cómo se ve un intestino disbiótico en alergia a las proteínas de leche de vaca, en las cuales hay disminución de diversidad microbiana, hay disminución en la cantidad de moco y inmunoglobulina, que también se encarga de favorecer HMOs, están las uniones estrechas amplias, es decir, están estrechas, permite mayor paso de antígenos, eso favorece una respuesta de TNF, interleuquina 6 y 8, y por lo tanto hay toda una respuesta altamente inflamatoria. Cuando utilizamos oligosacáridos de la leche humana, y en el caso puntual, los niños que reciben lactancia humana, esta modulación ocurre de forma súper efectiva. Una predominancia de bifidobacterias, un aumento en la producción de moco, toda de inmunoglobulinas a favor de la producción de HMOs, que permite que el sustrato tenga mejor producción de ácidos grasos de cadena corta y una respuesta antiinflamatoria. Cuando agregamos HIMO, que son oligosacáridos idénticos a los de la leche humana,
a una fórmula en el manejo de alergia a proteínas de leche de vaca extensamente hidrolizada o de aminoácidos, estamos hablando de potenciar la respuesta inmunológica. Estamos hablando de la modulación de la microbiota para que tengamos una respuesta antiinflamatoria. Y así lo vamos a ver entonces cómo estos HMOs se encargan en esa producción en subproductos, que son los ácidos grasos de cadena corta, y van a reducir el pH luminal, van a frenar los patógenos. Este butirato va a ser un alimento perfecto para el colonocito y va a ayudar a que se module el sistema inmunológico y tengamos una mejor respuesta. Entonces, la respuesta la tenemos en la leche humana y cómo se puede emular a través de los HIMO, que son los oligosacáridos idénticos de la leche humana, agregándolos a una fórmula extensamente hidrolizada para el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca. Entonces, se encargan de modular mucho más allá del intestino. Estamos hablando de una respuesta inmunológica, menor uso de antibióticos, menores episodios de otitis media y reducción de la carga asistencial. ¿Okay? ¿Puede una fórmula modular la microbiota en APLB? ¿Puede una fórmula con los biocomponentes adecuados? Por supuesto que sí. Y miren cómo pasamos de un intestino disbiótico a una respuesta inflamatoria y cuando colocamos HMOs y simbióticos a tener una tolerancia inmunológica. ¿Okay? Quiero mostrarles entonces este estudio directamente HMOs y simbióticos, es decir, Bifidobacterias brevis, M16B más GOS y FOS a proporción de 9:1, agregados a una fórmula extensamente hidrolizada, 98% más de tolerancia clínica, más del 85% de mejoría de síntomas gastrointestinales y más de un 45% en la cronización de bifidobacterias. Última pregunta para ustedes probablemente, por favor, Fernando, es si consideran que hay una falla terapéutica, y esto es lo que ocurre todos los días, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para cambiar de fórmula? Ustedes en su cotidianidad, entendiendo todo lo que está pasando, yo sé todo lo que tengo que modular. Si voy a hacer una pregunta al público y le digo, ustedes en su práctica clínica, ¿cuánto tiempo hay que esperar para cambiar una fórmula en alergia a las proteínas de leche de vaca? La opción A, 24 horas, la opción B, de 2 a 5 días, la opción C, de 2 a 4 semanas y la opción D, 2 meses para pensar en cambiar una fórmula. Esto es uno de los momentos más controvertidos. Fernando, si me puedes ayudar con la pregunta, te lo agradezco, por favor. Es la última pregunta. Entonces, aquí hay una gran duda. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega a la consulta, ya ha pasado por diferentes conceptos o si viene la primera vez. Y también tiene mucho que ver con el grado de preocupación, el grado de angustia y sobre todo el grado de ansiedad que pueden tener los cuidadores. Y es totalmente comprensible. Parte de nuestro trabajo como pediatras es dar las herramientas y la tranquilidad para que confíen en lo que estamos haciendo. Aún así, viendo el escenario de ayer lo cambiaron de fórmula hace 2 a 5 días, quiero saber ustedes qué hacen y cuánto tiempo esperan para cambiar un paciente, cuánto consideran que hay una falla terapéutica. Entonces, dicen, el 9% dice que 24 horas. El 18% dice que lo cambian de 2 a 5 días. Y vamos a revisar a ver si hay algún cambio adicional. El 69% aproximadamente dice que espera de 2 a 4 semanas y un 5% espera 2 meses. Estamos hablando de que la mayoría considera esperar de 2 a 4 semanas para un cambio de fórmula. Entonces, qué maravilla esta respuesta porque justamente es el tiempo de respuesta biológica versus lo que yo percibo como cuidador. Entonces, si yo cambio la fórmula a las 24 horas de no ver respuesta, no estoy dándole tiempo desde ningún punto de vista, ni desde el antigénico ni desde el inmunológico, para que pueda haber una desinflamación y para que pueda haber además una modulación microbiológica. Si yo espero 2 meses, pues seguro cambiaron de pediatra, porque se desesperaron. Y entonces aumentan también los riesgos que pueden estar asociados a perpetuarse la inflamación, como puede ser dificultad para la ganancia de peso, más rechazo a la alimentación. Entonces tenemos un punto intermedio entre esas 2 a 4 semanas que antes llegábamos inclusive a las 6 semanas, ¿ok? Porque tenemos que hacer modulación microbiológica para que tengamos una respuesta clínica. Entonces,
Tenemos que pasar entonces del manejo pasivo, en el cual teníamos solamente exclusión del alergeno, y cambiar entonces a un manejo activo, en el cual yo tenga dentro de mi intervención, por supuesto, la eliminación antigénica, pero la modulación microbiológica. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces modular y generar la tolerancia en este paciente. Es por eso que les traigo este estudio que fue publicado este año, que es el estudio de la MOAN, que se publicó directamente para el manejo de alergia a proteína de leche de vaca con una fórmula extensamente hidrolizada con simbióticos. ¿Okay? Este fue un estudio observacional y prospectivo con 114 bebés menores de 8 meses con sospecha de alergia a proteínas de leche de vaca que consultaron a 27 diferentes especialistas en consultorios privados y de pediatría general. Hicieron la intervención. Dijeron, el día 0 de intervención, una fórmula extensamente hidrolizada con simbióticos y le hicieron un seguimiento con cuestionarios en el día 7, el día 14 y el 21 y luego en la visita final al primer mes de vida, es decir, 4 visitas en total. ¿Cuáles eran los síntomas? 82% tenían síntomas crónicos. Dificultad para la ganancia de peso y talla, trastornos digestivos y cutáneos, como puede ser tos, sibilancias, dermatitis atópica, pero además el 86,8% tenían síntomas digestivos predominantemente. La edad media fueron 2 meses con alergia a las proteínas de leche de vaca no mediada por inmunoglobulina E. Hicieron la primera evaluación, ¿se acuerdan? Día 0, 7, luego a los 15 días y luego a los 28 días. A los 7 días había mejoría de los síntomas cutáneos. A los 8 días había mejoría de los síntomas digestivos. Pero además había una diferencia importante porque ellos compararon la misma fórmula sin simbióticos y la respuesta eran aproximadamente de 4 a 13 semanas. Es decir, estamos hablando casi 3 meses de diferencia, lo cual significaría que la respuesta de los últimos 2 grupos sería correcta. Si yo tengo una fórmula extensamente hidrolizada en la cual estoy únicamente eliminando el antígeno y no estoy haciendo modulación de la microbiota, yo puedo esperar hasta 3 meses para que tenga respuesta clínica. Pero si estoy utilizando una fórmula extensamente hidrolizada con simbióticos en las cantidades y proporciones apropiadas, yo voy a ver una respuesta clínica a partir de los 7 días. Y la resolución promedio completo en los pacientes que recibían fórmula extensamente hidrolizada de suero más la combinación de simbióticos de Bifidobacterium brevis más GOS-FOS más HMO 2FL, que es 2-fucosilactosa, tardaron 11 días en mejorar. Entonces, este estudio concluía en el espacio en que decía hay una eficacia global entonces mucho más alta, con una mejoría cutánea y digestiva, con mejoría en la calidad de vida. ¿Okay? Si comparamos directamente lo que estábamos haciendo previamente, todo lo que se hacía anteriormente, cuando no teníamos la posibilidad de hacer modulación de la microbiota, la verdad es que había respuesta, pero era más lenta y era más variable. En cambio, cuando tenemos una modulación de la microbiota y un impacto directamente en el estado de disbiosis, voy a tener una respuesta clínica visible más rápido, pero sobre todo, voy a tener una mejor tolerancia desde el punto de vista inmunológico y romper lo que es esa cadena inflamatoria que tenemos tanto en nuestra marcha atópica. El manejo va mucho más de lo que son sencillamente los síntomas digestivos, ¿ok? Yo quiero hacer modulación biológica para que tenga estabilización gastrointestinal, pero que sea sostenida la mejoría. ¿Para qué? Para que cortemos de raíz todo lo que es la marcha atópica y de esa manera mi paciente mejore la piel, mejore los síntomas digestivos, pero por supuesto también no tenga evolución hacia síntomas respiratorios, ¿ok? Es por esa razón que nosotros decidimos hacer esta tabla, que justamente tiene que ver con lo que son recomendaciones del 2026 para el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca en niños que reciben una alimentación mixta o que reciben exclusivamente fórmulas infantiles. La primera elección siempre va a ser la leche humana. En un bebé que está siendo amamantado con alergia a las proteínas de leche de vaca, debe protegerse y mantenerse la lactancia. Inclusive, cada vez hay más controversia en lo que es la dieta de eliminación para las madres en el tiempo de mantenerla. La eliminación en la dieta materna de proteínas de leche de vaca debe ser breve y debe haber una reintroducción, porque de esa manera hacemos el diagnóstico y vemos verdaderamente la respuesta. Estamos hablando
2 a 4 semanas exclusivamente de dieta para la madre, la reintroducción de los lácteos para ver la reproductibilidad de los síntomas. Si el niño presenta síntomas nuevamente, es una alergia a las proteínas de leche de vaca, vamos a hacer una exclusión en la dieta materna, pero controlada y evaluada cada 4 semanas. Si por el contrario no tiene síntomas cuando se reintroduce la leche de vaca en la dieta materna en un bebé que recibe exclusivamente leche humana, no es alergia. Si es un bebé que recibe leche humana y recibe una fórmula infantil, estas son las recomendaciones. Entonces, como tenemos síndromes gastrointestinales, es decir, y proctocolitis, tenemos que tener en cuenta que la primera línea para el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca es una fórmula extensamente hidrolizada de suero y caseína o una fórmula hidrolizada de arroz. Esto lo dice ESPGHAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica, y está de acuerdo DRACMA, que es la Sociedad de Alergología. En el manejo de proctocolitis es igual, solamente usan las fórmulas de aminoácidos como una segunda línea. En el manejo de esofagitis eosinofílica es una de las condiciones, al igual que el síndrome de Heiner, en el cual voy a utilizar fórmulas de aminoácidos como primera opción. Son las únicas 2 condiciones clínicas que ameritan de primera línea fórmulas de aminoácidos. Las demás están de acuerdo, tanto ESPGHAN como DRACMA, dicen reacciones mediadas por IgE, FPIES, dermatitis atópica, urticaria. Entonces tenemos el uso de primera línea de fórmulas extensamente hidrolizadas para el manejo y solo de segunda línea de aminoácidos, ¿ok? Entonces, importante porque esto es primera línea. Primera línea quiere decir lo que yo como sociedad científica sugiero y recomiendo. La primera lección tiene que ver con todo lo que hemos hablado previamente de cuáles son los determinantes que ustedes y que nosotros tomamos para escoger la mejor opción para cada uno de nuestros pacientes, tomando en cuenta disbiosis, tomando en cuenta el estado de inmunomodulación, tomando en cuenta que yo quiero una respuesta de tolerancia inmunológica. En este momento les voy a mostrar un video que es un resumen de lo que hemos hablado estos últimos 45 minutos para que de forma ilustrativa vean qué es lo que ocurre directamente en la modulación de alergia a las proteínas de leche de vaca. Aquí tenemos directamente a Bifidobacterium brevis en el lumen intestinal, en las uniones estrechas, y vemos cómo los oligosacáridos de la leche humana directamente actúan sobre las uniones estrechas en la alergia para favorecer una respuesta antiinflamatoria y permitir que este niño en su manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca tenga una mejor respuesta y sobre todo una tolerancia inmunológica con los adecuados componentes, con simbióticos que me permitan generar una impronta para la tolerancia, porque además estamos muy claros que si bien la disbiosis no causa solamente la alergia, cambia el terreno inmunológico. Cuando yo modulo y yo modero la disbiosis, yo estoy haciendo la intervención para moderar la inflamación y en conjunto con la eliminación antigénica, que es fundamental y prioritaria, puedo verdaderamente favorecer un estado de salud y la mejoría de mi paciente desde el punto de vista clínico. ¿Ok? Y así lo vemos nuevamente. Y pasamos entonces a la última parte en la cual hablamos de errores frecuentes en la práctica clínica. Confundimos persistencia de síntomas con falla terapéutica en alergia a proteína de leche de vaca en fórmulas extensamente hidrolizadas. A veces puede pasar que hacemos cambios muy rápidos. Ya sabemos que debemos esperar un tiempo mínimo de 2 semanas para ver una respuesta clínica. Asumir que todas las fórmulas son iguales, las fórmulas tienen diferenciales desde el punto de vista biológico que permiten hacer una intervención mucho más efectiva cuando hablamos de tolerancia inmunológica. Y mi gold estándar siempre va a ser la leche humana. Y si yo a mi niño con alergia a las proteínas de leche de vaca no le puedo dar de forma exclusiva lactancia humana, mi responsabilidad es darle aquello que se le parezca más, con los inmunonutrientes que se parezcan más, con estos componentes biológicamente activos que permitan influir en el mecanismo biológico e inmunológico de la paciente. Por eso, para mí, la primera opción es escoger una fórmula extensamente hidrolizada con simbióticos que me den el desenlace, no solamente clínico, sino inmunológico para el resto de la vida de mi paciente.
Cerremos entonces, lactancia materna, primera opción, siempre, 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 pero si tenemos que escoger una fórmula y un sucedáneo para el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca, la primera opción no es trivial. Es un reto dual. Estamos hablando de modulación inmunológica, evasión antigénica y modulación de la disbiosis para que este paciente verdaderamente tenga la respuesta tolerogénica que yo quiero alcanzar. La verdadera innovación para Eileen Carías es buscar el equilibrio que permita parecerse más a la leche humana, que nos podamos parecer más a nuestro gold standard en el manejo de las proteínas de leche de vaca. ¿Para qué? Para que nuestros niños sean niños que crezcan bien, saludables y sobre todo que tengan un desenlace inmunológico apropiado el resto de su vida. Así que muchísimas gracias. Para mí es un placer haber estado con ustedes esta tarde, esta noche. Y los voy a dejar nuevamente con Karen Jiménez. Esta soy yo en Instagram. Me encantará que me acompañen también. Y Karen va a hacer entonces la introducción final para despedirnos de ustedes y quedarnos con todas las preguntas sin lugar a dudas. Karen. Muchas gracias, doctora Aileen, por esa excelente presentación, excelente conferencia. Entonces, bueno, quisiera antes de las preguntas hacer ese recordatorio sobre esa primera línea de tratamiento donde realmente el manejo no es una lección trivial. Me gustó mucho esa frase de la doctora Eileen y es realmente es importante contar con una opción que sea lo más similar a la leche humana y que nos permita contar como pepticineo con esos componentes inmunomoduladores. Aquí rescatar la importancia de tener el simbiótico, Bifidobacterium breve M16UB y GOS-FOS en distribución 9A1 para actuar sobre esa disbiosis intestinal que, como veíamos, es la base de la patología. Y también esa combinación ahora con HIMO, 2FL, y el componente de lactosa, que está en 41% y es altamente purificada. Todo esto favorece una mayor rapidez en el alivio de los síntomas, como veíamos en el estudio presentado por la doctora Eileen, el estudio francés, en el que vemos una diferencia importante, ya que una fórmula sin simbióticos extensamente hidrolizada presenta un alivio entre 4.8 y 13.6 semanas, mientras que con esos componentes inmunomoduladores podemos disminuir ese alivio de múltiples síntomas a solo 7 a 10 días. Y bueno, recordarles también que Pepticineo ahora está aprobada desde los 0 hasta los 3 años. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas, doctora Eileen. Aquí tenemos algunas en el chat. La primera es, ¿cómo se administrarían los probióticos y prebióticos en los niños con APLB alimentados con leche humana exclusiva? Ok, entonces, si el bebé está alimentado con lactancia humana exclusiva, no es necesario dar ningún tipo de probióticos, porque la leche humana tiene todo lo que necesitas. No es necesario ningún tipo de suplementación desde el punto de vista de pre, pro, sin, post, absolutamente nada. Leche humana perfecta y maravillosa, no tenemos que darle nada más. Inclusive, voy a irme un paso más adelante. Directamente cuando hablamos de alergia a las proteínas de leche de vaca, no existe hasta hoy, junio 9, 10, ningún probiótico aprobado para el tratamiento de alergia a las proteínas de leche de vaca. Estamos hablando de un vehículo, es decir, una gota, un sobre, un sachet, una tableta. En este momento no hay suficiente evidencia para dar una recomendación en la suplementación en el manejo de alergia a las proteínas de leche de vaca fuera de los sucedáneos de la leche humana. Creo que eso respondió la pregunta, pero para que no hubiese, si hay alguna duda, con mucho gusto la vuelvo a explicar. Buenísimo, doctora. Por ahora creo que ahí ya está. Voy a ir con otras preguntas en el chat que tenemos mientras tanto. Em, digamos, respecto más al diagnóstico, ¿cuáles son los signos clínicos de alarma que deben hacer sospechar tempranamente una APLB en lactantes? Especialmente, digamos, cuando esos síntomas son gastrointestinales y cutáneos y son un poco inespecíficos. Hay un punto cuando pensamos en alarma, pensamos en banderas rojas. Entonces, un bebé que rechaza la alimentación de forma consistente, un bebé que no esté ganando peso, son cosas que tengo que pensar, oye, puede estar, a veces la única manifestación de alergia a las proteínas de leche de vaca es falla de crecimiento, es la única que hay.
A veces no hay la evacuación con sangre o el eczema, sino que de repente el niño nunca ganó peso. O sea, recuperó el peso al nacer y de ahí en adelante no hubo retrapaje, no hubo crecimiento en percentiles. Entonces, creo que ese es uno para mí uno de los puntos más interesantes, es la única manifestación inclusive puede ser falla de crecimiento, para tenerlo en cuenta. Es algo que me parece. Lo otro es, cuando tenemos síntomas muy inespecíficos, por ejemplo, tiene un poquito de eczema, la evacuación es un poquito más blanda, algo de regurgitación. Cuando hay muchas cosas simultáneamente, suele ser alergia. Cuando hay una sola cosa, no suele ser alergia. Es como una forma muy sencilla, a menos que esa única cosa sea una proctocolitis marcada, ¿ok? Pero si yo tengo nada más reflujo solo, es poco probable que sea alergia a las proteínas de leche de vaca. Si yo tengo solo estreñimiento, es poco probable. Entonces, la invitación es a que sea una evaluación integral, que se haga una buena historia clínica para que de esa forma sea mucho más efectivo el interrogatorio y sobre todo efectivo el diagnóstico. Y voy a aprovechar que ahora en el diagnóstico para hacer un punto más. Y es, se los dije en el momento antes, pero quiero repetirlo. La única forma de hacer diagnóstico de alergia a las proteínas de leche de vaca es a través del reto diagnóstico. No hay otra manera. Es eliminar la proteína de leche de vaca, hacer un periodo de 2 a 4 semanas y reintroducción de las proteínas enteras. Es decir, si estamos con un bebé alimentado con lactancia materna exclusiva, dieta a la mamá 2 a 4 semanas y liberar la dieta. Un bebé que recibe fórmula infantil, una fórmula extensamente hidrolizada 2 a 4 semanas, reintroducción de una fórmula etapa 1. ¿Okay? Para que no haya ninguna duda. Si se reproducen los síntomas, es alergia. Si no se reproducen, eso no es alergia, y quitemos la etiqueta. Buenísimo, doctora, porque ese punto es muy importante para asegurarnos de un diagnóstico adecuado. Y estaría muy relacionado con la siguiente pregunta que tenemos acá, y es ¿qué criterio permitiría diferenciar una APLB de otros trastornos funcionales frecuentes como cólico, reflujo o intolerancia a la lactosa, que a veces se puede confundir, evitando tanto el subdiagnóstico que pasa en los pacientes y de pronto no los diagnostiquemos a tiempo o el sobrediagnóstico? La primera parte la hablamos de cuando están solitos los trastornos de la interacción del eje cerebro-intestino, son solitos. Cólico solito, en verdad. Ya no se llama cólico, síndrome del distrés del lactante. Pero cuando estamos hablando de más de una manifestación, el niño con alergia a las proteínas de leche de vaca suele tener más de una. Suele tener dermatitis atópica, un poquito de dermatitis, un poquito de eczema y además la evacuación es líquida y blanda, no estoy tan segura. Por eso es que si tenemos la sospecha diagnóstica, eliminar para reintroducir es lo que hace el verdadero diagnóstico. En relación a intolerancia a la lactosa, me encanta. Me encanta porque son cosas completamente diferentes. Entonces, intolerancia a la lactosa es un déficit enzimático. Falta la lactasa o es insuficiente la lactasa, que es directamente pues, la enzima que se encarga de desdoblar la lactosa en glucosa y fructosa. Entonces, ¿qué sucede? No existe o se dañó. Los síntomas van a ser más evacuaciones explosivas, más distensión abdominal, pero las intolerancias a la lactosa suelen ser en niños o más grandes o suelen ser congénitas y congénitas de menos de un 1%, es muy bajito, muy bajito. Entonces, puede haber una intolerancia transitoria a la lactosa en el bebé recién nacido, producto de la inmadurez intestinal, pero eso no justifica retirar la lactosa. ¿Por qué? Cuando retiramos la lactosa, estamos retirando un prebiótico natural que nos ayuda para que tengamos más bifidobacterias. Entonces, existen condiciones clínicas en niños que tienen alergia a proteínas de leche de vaca, intolerancia a la lactosa, sí lo hay, pero no es lo más frecuente. Entonces, la invitación sería más bien a tener una fórmula que ojalá, si no tenemos leche materna, es que también tenga lactosa. O sea, existen en el mercado fórmulas extensamente realizadas con simbióticos y con lactosa. Además, es un problema menos, Karen. Es un problema menos. Porque cuando uno va a hacer una reintroducción, cuando ya el niño tiene el diagnóstico, está clarísimo, lo retaste diagnósticamente, es alérgico, y vamos a hacer el reto para ver la tolerancia a los 6 meses del diagnóstico al año de vida, uno
Cuando empiezas la reintroducción dices, ¿pero qué será? ¿Será la lactosa? ¿Será la proteína? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eso genera sin lugar a dudas algunas preocupaciones que se pueden solucionar desde el principio. La verdad es que la experiencia clínica, aquí me voy a ir a mi experiencia personal, es que 9 de 10 toleran estar con una fórmula que sea extensamente hidrolizada con lactosa, inclusive aminoácidos con lactosa, lo cual es una maravilla porque uno dice, en verdad, esto me da un sustrato más. Piensen en la lactosa como alimento para los probióticos. Entonces, es muchísimo mejor. Buenísimo, doctora, gracias por esa respuesta tan completa. Y ya para finalizar y la última pregunta, digamos, para hacer énfasis en ese último cuadro que veíamos donde están las fórmulas extensamente hidrolizadas, cuál es esa primera línea de tratamiento, cuál es esa segunda línea, ¿qué evidencia actual respalda esa elección entre una fórmula extensamente hidrolizada y una aminoácidos cuando tenemos sospecha o diagnóstico confirmado de alergia a la proteína de leche de vaca? Ok, entonces, fíjate, las guías internacionales nos llevan directamente a utilicemos una primera línea de fórmulas extensamente hidrolizadas, porque además las fórmulas de aminoácidos están diseñadas para alergias severas. ¿Y por qué? Porque es cierto que al quitar yo completamente el antígeno voy a mejorar al paciente, eso no tengo ni que pensarlo. Pero hay una realidad y tiene que ver con la tolerancia inmunológica. Y cuando utilizamos una fórmula que tenemos pues la proteína extensamente hidrolizada, también favorecemos tolerancia inmunológica porque tenemos la exposición, pues el antígeno anticuerpo, sencillamente para que tengamos una respuesta reguladora y podamos tener una mejor tolerancia al tiempo. Es decir, la recomendación viene basada primero en severidad y viene basada en el niño tolera más rápido cuando o sea, sale más rápido de la alergia por llevarlo a la clínica cuando yo le doy una fórmula extensamente hidrolizada que cuando tengo que irme de aminoácidos a ir a desescalar. Eso es el punto de vista de lo que es la recomendación científica. Ahora, si nos llevamos a costos, estamos en otro escenario. Entonces, tenemos que también tomarlo en cuenta. El costo de mantener a un paciente 9, 12, 15 meses en una fórmula de aminoácidos no es comparable con el paciente de 12, 15 meses en una fórmula extensamente hidrolizada. Las decisiones en alergia no son independientemente de la economía. Es decir, yo tengo que tomar la mejor decisión para mi paciente que sea para él costo efectivo. Mi costo efectivo tiene que ver directamente con mi capacidad de no estar hospitalizado, de no recibir antibióticos, de ir al colegio, pero también tiene que ver con mi sistema de salud y la capacidad que tengo de soportarlo. Entonces, cuando yo voy a hacer y ahí sí también es en tema de política económica, dices, voy a tomar la mejor decisión costo efectiva. Y la mejor decisión costo efectiva es efectividad, tolerancia inmunológica, menos tiempo de fórmula, menos infecciones, menor hospital, en una fórmula extensamente hidrolizada con simbióticos, comparando con un aminoácido solo. Buenísimo, doctora Aileen, muchísimas gracias por todas sus respuestas, esta conferencia tan completa y tan innovadora también, en la que vimos muchos estudios académicos. Entonces, ya con esto cerraríamos entonces la sesión de hoy. Quiero agradecerles a todos los asistentes que nos acompañaron hasta el final y por supuesto a nuestra ponente y a la Sociedad Colombiana de Pediatría por este espacio. Un placer. Gracias, feliz noche. Feliz noche.